Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Hoy nos encontramos en el segundo capítulo, en el segundo peldaño, en el segundo escalón de esta historia confesional con el historiador Rodrigo Palacios Cuéllar, que nos acompaña para dar un salto histórico, un salto geográfico y trasladarnos a otro punto esencial de la historia de Europa, de la historia de Occidente, de la historia de la religión, de la historia del cristianismo, de la historia del catolicismo y, ¿por qué no decirlo?, también de la historia de España. Vamos a hablar de los términos reforma y contrarreforma en lo que va a ser una serie, esta vez más enfocada en algo concreto dentro de esta historia confesional en uno de sus capítulos más importantes, o quizás el más importante, el de la llamada reforma o contrarreforma. En este primer episodio lo que vamos a hacer es sentar las bases, como me indicaba ahora fuera de cámara el historiador Rodrigo Palacios. Vamos a sentar las bases un poco teóricas, terminológicas y también históricas para permitirnos una comprensión profunda de un episodio que parece que no queda muy claro todavía en los, digamos, en la mente del espectador medio común en qué consistió, ¿no? Y a eso nos va a ayudar precisamente con el rigor que le caracteriza, con su conocimiento profundo de la doctrina católica y con su buena fe, nuestro amigo Rodrigo Palacios. Bienvenido, don Rodrigo. Primera pregunta, ¿cómo podemos llamar a la reforma? ¿Es una reforma? ¿Es un cisma? ¿Es una herejía? ¿Qué es exactamente la reforma visto desde la historia de la Iglesia Católica? Bien hallado, Guillermo. Gracias por invitarme de nuevo a tu programa. Bueno, ¿cómo podemos llamar a todo este periodo, ¿no? Pues hay bastantes términos, hay bastantes conceptos que se han ido manejando, ¿no? Siempre, el primero de ellos fue reforma protestante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se inició como una protesta. Pero claro, eso sería centrarnos ya en los acontecimientos a partir de 1517 y centrarnos en un protagonismo excesivo en la figura de Martín Lutero, cuando es sobradamente conocido, si se mira un poquito más detenidamente, que la Iglesia no es una mole sólida y estática, sino que es un ente vivo. Es un ente vivo y que para llegar a 1517 se han tenido que suceder una serie de hechos y que incluso con las postulaciones de las 95 tesis se va a seguir modificando tanto la propia reforma protestante como la propia Iglesia católica. Hay un término bastante interesante que lo sugirió el historiador Mark Greengrass, que lo llaman la destrucción de la cristiandad en una obra reciente suya, no reciente más o menos, por cuanto lo que intenta aunar ahí es la ruptura de esa entidad, de esa imagen, ¿no?, que se tenía de Europa como la unidad cristiana, la Christianitas, que es como se había conocido al viejo continente en la Edad Media. Entonces, no es que no podemos reducir todo lo que fue el proceso de gran cambio religioso, espiritual, tanto a nivel político como sobre todo a nivel personal del vulgo, no podemos reducirlo a un solo concepto, sino que existen diferentes elementos, diferentes conceptos que se han tratado a lo largo de la historia y que vamos a ir viendo más o menos a lo largo de este programa, sobre todo porque muchos de ellos en algunas ocasiones pues han partido de postulados sesgados, ¿no? Pues de posturas lógicamente contrapuestas, como son por ejemplo algunos de los elementos que se definen o comienzan a utilizar en el siglo XVIII por la historiografía alemana, ¿no?, por historiografía protestante, ¿no?, que va a intentar enfocar el debate desde esa perspectiva luterana y que más o menos se van a ir revisando con los años desde posturas más objetivas, desde posturas católicas, un poco avanzando hacia esa objetividad, hacia esa aclaración de los términos que nos permita dar con unos aspectos que sean más precisos o que permitan a su vez hablar de todos estos procesos desde una óptica más plural, más multidisciplinar y sobre todo más correcta.
¿Y de qué forma podríamos un poco decir en qué consiste la reforma? Y bueno, después te quiero plantear otra pregunta, si quieres enlazarlas y si no lo hacemos por partes. La segunda sería si se pudo evitar. Creo que es algo que de alguna forma esta segunda parte ya se adelantó en el programa de debate en torno al indio, cuando hablamos brevemente de la figura de Erasmo y del erasmismo. Creo que si no recuerdo mal decías que más o menos quizás si se hubiera hecho más caso a Erasmo se habría evitado la reforma, pero en primer lugar, ¿en qué consiste esa reforma? ¿Cuáles son sus mojones más importantes, digamos, sus rasgos elementales para, digamos, alguien que venga de Marte y no sepa de qué estamos hablando, que un poco encuadre en qué consiste eso de la reforma? Y segundo, si se pudo evitar, de qué forma, haciendo un poco ucronía, ya sé que lo odiáis los historiadores, esta clase de veleidades periodísticas, pero bueno, un poco estas dos cuestiones. Bueno, para empezar, hay que corregir aquí una cosa. No se puede hablar de reforma, sino de reformas. Hay varias reformas. Siempre se suele hablar de la reforma y se suele aludir directamente a la reforma protestante. Es una cuestión pues, bastante común, sobre todo cuando se estudia historia en los institutos. Incluso en algunas universidades todavía se sigue usando, aunque ya va cambiando más hacia una definición más concreta. Pero evidentemente la reforma es un concepto múltiple. No existe una única reforma, ni siquiera existe una única reforma protestante. La reforma que inicia Lutero no tiene nada que ver con la que van a iniciar posteriormente Zwinglio, Calvino o incluso otros reformadores posteriores, ¿no? Como Melanchthon, ¿no? A raíz de esto. Ni siquiera podemos hablar de una reforma católica. Hay que tener en cuenta que no es un acto que se sucede de la noche a la mañana, ¿no? Como decíamos en el anterior programa, para ir de Madrid a Aranjuez andando hace falta un bocadillo de tortilla. Pues de la misma manera no podemos llegar a 1517 y se produzca un cambio. La reforma católica, por así decirlo, la reforma de la Iglesia, no es algo que podamos, por así decirlo, constreñir en una serie de fechas, ¿no? Porque básicamente la Iglesia, desde que nace en el siglo I hasta el día de hoy, ha ido reformándose, ha ido evolucionando siempre alrededor de una base principal de fe, siempre sobre un pilar básico, evidentemente, pero es algo que va evolucionando, es un ser vivo, es una entidad viva, ¿no? No es una institución estática que está definida y así se queda, sino que es algo que va evolucionando. Y sobre todo, llegamos al siglo XVI tras un periodo bastante movido por una nueva religiosidad, por unas nuevas prácticas, unas nuevas concepciones. Entonces, antes de responder a esa primera pregunta, vamos a ir a la segunda. ¿Se podría haber evitado la reforma protestante? Bueno, no se puede saber, evidentemente. ¿Habría sido diferente? Bueno, el profesor Emilio Mitre Fernández, que es un historiador medieval de bastante prestigio español, ¿no? Tiene un libro bastante curioso que es sobre las herejías medievales. Entonces, el concepto de herejía que surge ¿no? que muchas veces parece que solo aparece a partir del siglo XVI, ¿no? Que después de esas herejías de la Edad Antigua parecía que no había habido nada más. No, todo lo contrario. Se van sucediendo herejías durante toda la Edad Media, algunas se van resolviendo, ¿no? Porque básicamente son planteamientos que se realizan. Oye, ¿qué es lo que pasaría si? ¿No? Evidentemente existe un estudio profundo desde las universidades. Entonces, ¿se podría haber evitado? Pues no, porque básicamente ya venía dándose una serie de planteamientos, una serie de cuestionamientos sobre la propia fe católica, tanto desde la propia jerarquía como desde incluso las bases, ¿no? Tenemos movimientos mileniaristas, tenemos movimientos como los de Marsilio de Padua, tenemos bastantes elementos como para decir que jamás podríamos haber pensado en otra cosa. Incluso ya en el siglo XIV, XV, ¿no? Encontramos los grandes movimientos previos al luteranismo, como el wyclifismo, el lollardismo o el usismo, de los que podemos hablar posteriormente, porque van a ser pieza clave y una base sólida bastante para lo que va a ser después el luteranismo. Entonces, no puede haber, así recopilando, no puede hablarse de una reforma, sino de reformas. Básicamente la Iglesia está en constante reforma. El Concilio Vaticano II, en términos históricos, sucedió ayer o antes de ayer,
incluso se siguen produciendo textos posteriores al Concilio Vaticano II, y de igual manera los movimientos, por así decirlo, heréticos o que se alejan de lo que es la Iglesia, ¿no?, como unión, como católica y tradición, pues también se van a ir sucediendo. Incluso tenemos iglesias protestantes, por así decirlo, que han surgido en el siglo XX o en el siglo XIX, ¿no?, como estos movimientos que existen y son tan variopintos en los Estados Unidos. Y yendo a esta reforma, dado que, bueno, digamos que un poco tu concepción es que la Iglesia evidentemente está en un proceso continuo de cambio, ¿no? Y bueno, no hay más que ir a la actualidad para ver que efectivamente hace unas semanas el Papa acaba de alguna forma, darle la espalda a una decisión del Papa anterior, sin entrar en ese caso concreto o en esa interpretación que seguramente sea discutible. Quería hacer un poco una analogía con la actualidad. Pero yendo a la época histórica concreta en la que se produce esta reforma o estas reformas, ¿cuáles serían un poco los motivos que se esgrimen, más allá de que estemos de acuerdo con ellos en la totalidad, en una parte, etcétera? Pero ¿cuáles serían un poco los motivos que se esgrimen desde aquellos que abogan por las reformas para realizar esas mismas reformas, para escindirse de la Iglesia? Bueno, serían los mismos motivos que llevan a la Reforma Católica. Básicamente, al siglo XVI llegamos con una iglesia un poco que ha perdido ese lustre en la imagen, ¿no?, sobre todo a raíz del cisma de Occidente, ¿no?, porque previo a ese cisma que se suele llamar a partir de 1517 y posteriormente con las publicaciones de los siguientes reformados, ha habido un cisma serio en todo Occidente, que es el cisma de Aviñón, ¿no?, cuando el Papa se traslada a Aviñón, luego se sucede otro Papa, incluso llega a haber 3 papas, ¿no?, algo que finaliza, que tiene fin en el Concilio de Constanza en 1415, ¿no?, que depone a sus 3 papas y de ahí saldrá elegido Martín V. Entonces, evidentemente, hay muchísimos motivos para reformar, pero los hay como los había llevado habiendo toda la historia. Incluso en el siglo X, el siglo XI, tenemos la Reforma Gregoriana, que es también bastante famosa. Entonces, básicamente, de motivos podríamos estar hablando un rato. Aquí lo que me interesa hacer hincapié es en el concepto de la reforma, porque siempre se suele hablar de reforma protestante o reforma a secas y luego contrarreforma. Antes de entrar en lo que son los motivos para ello, hay que tener en cuenta que evidentemente existen 2 reformas y evidentemente existe una contrarreforma que no es, por así decirlo, una respuesta únicamente a esa reforma protestante, sino que es una acción que va aparejada a la propia reforma católica. El término contrarreforma es bastante polémico, cada vez se usa menos, y es que, bueno, aparece en el siglo XVIII, como ya hemos mencionado antes, pero se generaliza sobre todo en el siglo XIX con el historiador von Ranke, que, bueno, que es uno de los grandes padres de la historia, al menos de la ciencia histórica, y evidentemente alemán, pues tira hacia el reformismo luterano, por lo cual la contrarreforma se queda supeditada a la reforma y aparece como una renovación únicamente de las estructuras medievales, no aparece como un retorno a la fe, sino algo como represivo o como una mera reacción a la reforma protestante. Y es algo que, por ejemplo, el historiador Mauren Brecker va a definir en 1880 como reforma católica. Entonces ahí hay una especie de debate. Los motivos, pues los motivos son muchísimos. Tenemos desde un cambio en las propias universidades, ¿no? Existe un cambio en el propio de la concepción de la modernidad, ¿no? Existe la ars, ¿no?, la devotio moderna, ¿no? Existe una nueva devoción, existe una nueva religiosidad que se ha ido formando en los siglos previos. Existe un concepto humanístico aparejado a la modernidad, ¿no?, en el que más o menos se va a intentar hacer una diferencia con la Edad Media. Precisamente de ahí viene el concepto de Edad Media, ¿no?, como lo que queda entre medias entre la antigüedad clásica y esta nueva época que se está realizando. Tenemos también un cambio bastante interesante, ¿no?, en cuanto a un nacimiento del espíritu laico en las universidades, en los que, por ejemplo,
la fe y la razón para algunos autores van a quedar diferenciados, ¿no? Si teníamos el gran éxito del tomismo en el siglo XIII, pronto se van a aparecer nuevas corrientes como el nominalismo de Ockham, que van a propugnar una diferencia, ¿no? Por ejemplo, Juan Duns Scoto, que es previo a Ockham, va ya a introducir aquella idea de que el pensamiento racional pues solo tiene como objeto el estudio de la realidad del mundo visible. Y Ockham, posteriormente, que seguramente todos tus espectadores que son bien leídos conocerán, pues Guillermo de Ockham va a decir precisamente que no se puede entender la teología con la razón. A la teología solo se puede llegar con la fe, separando de esa manera fe y razón que habían ido aparejadas desde el propio agustinismo filosófico al tomismo puro, que son los grandes padres filosóficos de la Edad Media, junto con otros. Evidentemente esto tampoco surge de la noche a la mañana, pero ya sería meternos en camisas de 11 varas y no sé ya si sería necesario. Tenemos también una nueva religiosidad, como ya hemos dicho antes, ¿no? Todo el mundo le sonará Tomás de Kempis con esa Imitatio Christi que se publica en el siglo XV, ¿no? Tomás de Kempis, recordemos a nuestros espectadores, nace en 1380 y muere en 1471, por lo cual vive ese cisma de Occidente, pero a la vez ve la reunificación católica. Entonces, hay muchos motivos para la reforma, incluso las propias órdenes van a tener sus propios reformadores en el siglo XV, ¿no? Tengo aquí, pues, bueno, no sé si tus oyentes lo sabrán, yo soy bastante seguidor de la Orden de San Agustín y tenemos figuras muy importantes como San Juan de Sagún, que muere en 1479 y es uno de los grandes reformadores antes de Santo Tomás de Villanueva. Y tenemos entonces bastantes motivos. Entonces, ¿qué es lo que nos llevaría a la reforma de 1517? Bueno, nos llevarían los motivos que hay para una reforma católica que ha venido dándose, pero que no ha llegado a dar sus frutos y que, por así decirlo, la publicación de las 95 tesis de Lutero acelera. Bueno, yo sí quisiera añadir desde la literatura, digamos, otra figura que yo creo que también es muy importante, que es Dante Alighieri, que se encuentra un poco en medio de todo esto, con la Divina Comedia, donde también hay un término bastante clave, que es el de purgatorio, ¿no? Digamos, es una introducción más o menos de la época y de la que Dante pues tiene bastante importancia con la introducción dentro de su obra, que además generó un debate eclesiástico. Entonces podríamos decir que nunca desde los padres de la Iglesia hasta ese momento había esa efervescencia de discusión de los pilares fundamentales doctrinales de la Iglesia, si no me equivoco. Y esto se produce un poco antes de que el humanismo y el perspectivismo, que son dos cambios filosóficos importantes en la época, hagan mella en la civilización occidental. El humanismo, pues un poco con esa primera herida freudiana que dice que el hombre es el centro del universo, pero que el mundo no es el centro del universo tampoco, ¿no? Digamos astrológicamente, y esa segunda herida, que sería la herida de la perspectiva, ¿no? Es decir, que digamos de alguna forma inicia lo que más tarde será el relativismo, que también se ha asociado con la figura de Lutero, ¿no? Lutero al decir que, bueno, que no hay una interpretación fija de los textos evangélicos, sino que cada uno puede hacer su propia interpretación. Esto estaría ligado con esa idea que nace en la época, filosóficamente hablando, de la perspectiva, es decir, que depende de dónde se posicione cada uno, las cosas se ven de una manera o de otra, y que es algo que en la pintura, por ejemplo, se ve claramente, ¿no? Como los pintores empiezan a ser conscientes de esa perspectiva que no existe en el arte pictórico anterior, sobre todo en el medieval, los frescos medievales no hay esa perspectiva concreta, y evidentemente más tarde en el tiempo se nos vienen otro tipo de ejemplos, pues desde el matrimonio de los Arnolfini hasta las Meninas, donde, bueno, pues hay todo un festín de la perspectiva que no podría haber sido posible pues sin, por ejemplo, la obra previa de autores como Leonardo da Vinci. Y para que eso llegue a materializarse, pues tiene que haber un proceso previo, como dices tú con ese ejemplo fantástico de las tortillas, un proceso previo hasta llegar a esa materialización. Y eso tiene un paralelo, ese proceso filosófico y artístico, un paralelo en la Iglesia.
¿Cuáles serían un poco esos debates principales dentro de todo ese magma, ese terremoto dentro de los principios de la Iglesia? ¿Cuáles serían los principales debates que podemos distinguir? Bueno, desde la Iglesia han venido dándose desde ya el siglo XIII, ¿no? Una vez acaba el gran cenit del tomismo, se suceden muchísimos pensamientos diferentes, de los cuales pues vamos a hablar un poco ahora. Y sí es verdad que hay algunos que son bastante revolucionarios, ¿no? Tenemos, muchas veces se suele mirar a la Edad Media con un oscurantismo que, bueno, ya los espectadores de tu canal sabrán que no es así, para nada. La Edad Media bueno, aparte de ser un periodo bastante extenso, ¿no? Son 1000 años de historia, con esas fronteras así diluidas, que marcarían algunos historiadores, pero bueno, es un periodo bastante extenso, es un periodo bastante rico en cuanto a pensamiento, ¿no? En los pensamientos de las universidades, tanto la escolástica como todos los pensamientos que se van a desarrollar después con la crisis de la escolástica, pues van a aportar una serie de nuevas interpretaciones, ¿no? Incluso desde los comentarios de Pedro Abelardo a Rostellini de Compián, ¿no? En los primeros, por así decirlo, en el renacimiento, en el pequeño renacimiento del siglo XII, ¿no? Con el nacimiento también de las universidades, pues va a haber una serie de pensamientos. Ahora bien, bueno, para hablar de la reforma de la Iglesia, evidentemente, el intelectualismo está ligado, como no podía ser de otra manera, al pensamiento eclesiástico, porque básicamente este intelectualismo nace de la Iglesia, ¿no? Incluso grandes pontífices previos al siglo X han estudiado en monasterios y han sido grandes promotores de la ciencia y la intelectualidad, incluso en tiempos de Carlomagno, ¿no? Que parece que todo es barbarie, salvo excepciones, pues bueno. Entonces sí, podríamos hablar de diferentes pensadores. Entre ellos, evidentemente, ya hemos mencionado a Juan Duns Scoto, a Guillermo de Ockham, ¿no? Que son bastante conocidos, incluso a Marsilio de Padua, que con su Defensor Pacis o Pacis, como dependiendo de cómo pronuncie cada uno el latín, pues habla ya de una separación entre fe y razón, que es uno de los grandes temas de debate que surgen a partir del siglo XIII, ¿no? El siglo XIV. Si desde Agustín a Santo Tomás está muy claro que fe y razón van ligados, van a aparecer una serie de movimientos que van a empezar a llevar el debate hacia un misticismo, hacia un antiintelectualismo, ¿no? Aunque nos pueda parecer raro, se va a intentar desligar esa vivencia religiosa de la intelectualidad, ¿no? Se va a intentar desligar ese concepto de fe y razón, se van a intentar separar y no van a ser los únicos autores, ¿no? Porque van a diferenciar bastante entre el poder espiritual, el poder temporal. Incluso Marsilio de Pado va a llegar un paso más allá porque se va a meter en el terreno de lo que es la jurisdicción, ¿no? Incluso va a rechazar la jurisdicción de la Iglesia tanto en lo temporal como en lo espiritual. Dice que sus derechos son solo ostentados por el Estado, ¿no? Ya vemos aquí como una serie de una centralización alrededor de otros aspectos, de otras cosmovisiones, ¿no? Y habla de que la autoridad de la doctrina eclesiástica descansa en el concilio. Este va a ser otro de los puntos bastante destacados en los debates ya, sobre todo a partir ya del siglo XIV-XV, ¿no? Con el cisma de Occidente, la gran diferencia entre el conciliarismo y lo que va a ser el curialismo, ¿no? O sea, ser entre el poder del concilio y el poder del papa, ¿no? Van a ser dos debates bastante importantes que se van a ver manifestados pues tanto en los concilios de Constanza como en el de Basilea, que bueno, Basilea se extiende después a Ferrara, Florencia, Roma, ¿no? Y después el quinto concilio lateranense, que termina curiosamente en 1517, ¿no? Así que vemos ahí que hay una serie de debates, de perspectivas diferentes. No quiero acabar sin antes hablar de que la crisis de la escolástica llega con el nominalismo, ¿no? Que es, bueno, esa pseudo herejía más o menos, todavía no se puede considerar herejía, pero sí que es bastante defendido por Ockham y que sí que va a ser después desarrollada por otros autores
que se iban a entrar dentro de lo que es la herejía, ¿no? Incluso dentro de la historia de España, ¿no? Como hemos mencionado antes, el gran Menéndez Pelayo habla del siglo XV en estas palabras, que son bastante interesantes, y dice: presenta el siglo XV 3 casos de herejía, todos sin consecuencia. Una intentona de Fratricelli en Durango, las proposiciones husitas de Pedro de Osma en Salamanca y las extravagancias de 2 fanáticos, Barba Jacobo y Urbano, en Barcelona. Aquella centuria es en todo de transición, recibe del siglo XIV el impulso de rebeldía y de protesta, y le transmite al siglo XVI, donde toma nombre y máscara, de reforma, ¿no? Entonces, vemos cómo afecta a todos los grados, ¿no? Muchas veces se ha hablado, pues, de una centralidad de la reforma en países del norte, ¿no? Sobre todo en Alemania, precisamente por un antirromanismo, es decir, un rechazo político a lo que es la intervención de, por así decirlo, los países mediterráneos, sobre todo los estados pontificios, en las políticas externas. Pero vemos como eso también se rompe, porque también se da incluso en lugares como en España, que sí que van a desarrollar también un antirromanismo en algunos autores. El propio Wycliffe, que vive entre 1330 y 1380, va a ir mucho más allá, y en esa duda entre el conciliarismo y el curialismo se va a separar directamente. Muchas veces se ha tenido a Lutero como el gran rompedor, ¿no? El que llega, clava las tesis en la Universidad de Wittenberg o en la Catedral de Wittenberg, nunca está claro, pero bueno, esos son detalles menores. No siempre se le pone como el gran rompedor, el que llega y rompe todos los esquemas. Cuando tenemos autores previos, como Marsilio de Padua, que hemos mencionado, como Wycliffe, que va a llegar a abogar por una intervención del poder civil frente a los beneficiarios eclesiásticos. Incluso llega a decir, y esto se adelanta más de 2 siglos, bueno, siglo y medio, ¿no? Llega a impugnar la idea de transubstanciación eucarística, que para nuestros espectadores más legos en estos aspectos, la transubstanciación, así en palabras sencillas, es la transformación del pan y el vino en el cuerpo y sangre de Cristo, ¿no? en la Eucaristía, en la misa. Es curioso porque incluso va a tener, o sea, si ya de por sí esto puede ser bastante chocante, vamos a tener autores en la misma época que van a ser todavía más radicales, como los lolardistas, que son una facción radical del wyclifismo, y después los seguidores de Juan Hus, que en 1415 añade una serie de ideas al wyclifismo, ¿no? Y aquí es donde podemos encontrar unas grandes inspiraciones para lo que será después el siglo XVI, porque sus textos o sus proclamas van a tener un fuerte sentido antipapal y sobre todo antialemán, algo que choca. Dice, antialemán, si Lutero es alemán, ¿cómo va a tener influencia? Bueno, porque vemos aquí el inicio de una serie de postulados protonacionalistas. Es bien sabido que el nacionalismo como ideología nace en el siglo XIX, pero sí que podemos hablar de unos protonacionalismos preexistentes, ¿no? Sobre todo en el siglo XV y XVI, que no se definen tanto por la concepción de identidad como por una concepción de rechazo a. Lutero va a tener un fuerte sentido antirromanista, como ya veremos en el próximo episodio, y en el caso de Juan Hus va a tener un fuerte sentido alemán, ¿no? Bueno, a lo mejor hay que traer a colación que Juan Hus es bohemio en cuanto que es checo, ¿no? Es del reino de Bohemia, y también va a estar influido por algunos postulados mileniaristas que escapan ya de cualquier identificación nacional, ¿no? Ese mileniarismo del que se va a caracterizar en la época, ¿no? Con una serie de creencias de distintos movimientos que son, pues, entre heréticos y radicales, ¿no? Que creen en un futuro periodo de bendiciones, ¿no? Ya previos a una segunda venida de Cristo que parece estar muy cerca. Un milenarismo que se ve en el siglo XI y que ahora, con esa renovación de la religiosidad, en esa devotio moderna, ¿no? Que aboga más por un intimismo, por un no rechazo, pero sí una especie de escapada a todas esas expresiones
de religiosidad popular, pues sí que van a desarrollarse, ¿no? También lo vemos, por ejemplo, en el caso de las beguinas, los beguinos y los vegardos. ¿Qué son estos? Pues son movimientos independientes, son comunidades de fieles que se reúnen y, por así decirlo, crean una especie de realidad pseudo-conventual o pseudo-monástica, ¿no? No llegan a ser monjes ni monjas, simplemente son personas que viven una intimidad religiosa, pero que evidentemente van a, por decirlo de una manera sencilla, van a coger y en algunos casos, solo algunos, van a realizar una religión a la carta, ¿no? Es algo que, por ejemplo, pues ya rechaza el Concilio de Vienne en 1311, que rechaza algunas de estas posturas beguinas. Entonces, así como recopilación, para que nuestros espectadores no se pierdan, sí que encontramos una serie de debates bastante importantes: conciliarismo versus curialismo, el nominalismo frente a la escolástica, el abandono del tomismo, la separación de fe y razón y las nuevas identidades religiosas, ¿no? En esa devotio moderna, en esa religiosidad interior. Bueno, en primer lugar, supongo que te habrán agradecido los espectadores, yo también, este último resumen, porque creo que si algo tiene de interés traer a un historiador del rigor de Rodrigo Palacios aquí, es que te va a desgranar con todo lujo de detalles pues en qué consistió aquello, pero también está el riesgo de que aquellos que no estamos especializados en historia nos perdamos, y creo que este resumen sirve bien para volver a poner en órbita a cualquiera que se pudiera haber perdido. Un poco por ir a lo esencial de nuevo, me ha gustado esta idea de religión a la carta, ¿no? Creo que es algo que se encuentra directamente relacionado con el estado actual de la religión. Es decir, hoy en día, en el siglo XXI, encontramos esa religión New Age, que digamos sería la quinta esencia del término religión a la carta. Pero quizás si hay que rastrear históricamente la génesis de esa concepción, esté en el Génesis, estaría en esta época, si no me equivoco, en esta separación entre razón y fe, que de alguna forma lo que hace es que la filosofía, que hasta entonces había sido una hija de la teología, se desprenda y empiece un camino, un periplo propio, con todo lo que podemos llamar además el racionalismo, que corre paralelo del empirismo y que finalmente ambos se entrelazarán en la figura de Immanuel Kant, que será fundamental. Y quisiera un poco preguntarte por la relación que pueda tener esta idea con el antiintelectualismo del que has hablado, y que creo que también es otro mal que seguimos padeciendo en el siglo XXI y que desde entonces, cuando probablemente naciera también en la cultura occidental, no ha hecho sino agravarse. De alguna forma, estas dos ideas de antiintelectualismo y religión a la carta, ¿cómo las responderías si yo te pidiera que asumieras como historiador confesional la posición de la Iglesia Católica? ¿De qué forma refutarías las concepciones de antiintelectualismo y de religión a la carta que empezaron, que incoaron en aquella época? Bueno, antes de comenzar, quiero especificar o matizar que ese antiintelectualismo no es un rechazo al estudio intelectual, sino que es una separación entre el intelectualismo y la fe. Lo que vemos en una gran diferencia entre ese intelectualismo y lo que podemos ver hoy en día, sin entrar en mucho detalle, porque bueno, ya escapa de mi campo, es que ese intelectualismo no rechaza los estudios, sino que precisamente intenta separar dos campos que entiende diferenciados y que hasta entonces habían estado unidos. Entonces no se trata de un intelectualismo en el sentido en que se busca una mediocridad, ¿no? Una mediocritas, en el que se busca pues solamente un sentimiento, que es algo que por así decirlo sí que vamos a encontrar después en las posiciones tanto de Lutero como de Calvino, ¿no? Esa búsqueda del sentimentalismo, y que más o menos empieza a tener eco en estos momentos, pero sin llegar a desarrollarse del todo. Entonces, ese antiintelectualismo lo que busca es una profundización en la religiosidad interior, pero sin la idea de separarse de la Iglesia. Claro, evidentemente, si abandonamos unas posiciones intelectuales, si abandonamos una serie de conocimientos, si abandonamos una formación espiritual e intelectual,
pues es inevitable que, por ejemplo, como en el caso de los beguinos y las beguinas y los vegardos, pues aparezcan movimientos, ¿no?, que sin ser conscientes de ellos realicen una religión a la carta, pero no porque quieran, no por una decisión, sino por una falta de conocimiento. Es algo que también vamos a ver que ocurre, por ejemplo, en el clero ya del siglo XV, siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, ¿no?, que encontramos a un clero muy poco formado en muchos aspectos, sobre todo el clero rural, y como ya veremos en un episodio posterior, hablando de lo que es ya la Reforma Católica y el Concilio de Trento, ¿no?, se va a hacer mucho énfasis precisamente en la erección de seminarios y en la profundización de los estudios eclesiásticos. Pero bueno, volviendo al tema de los siglos XIV, XV, ¿no?, ese antiintelectualismo no es un rechazo pleno de la intelectualidad, sino una división entre la intelectualidad y la fe. Tenemos algunos autores como Juan de Tauler, que es del siglo XIV, ¿no?, que potencia una idea que es muy interesante, que es la del hombre interior, ¿no? Intenta, por así decirlo, todo esto todavía dentro de un ámbito universitario, intelectual, ¿no?, pero intenta ya llevar esa religiosidad como a una interioridad, a un misticismo, a un encuentro, mejor dicho, en el que se encuentre un movimiento centrípeto entre la concentración del alma y las potencias sensoriales, ¿no? Entonces, por así decirlo, ya salimos de lo que es la pura escolástica, del estudio, que evidentemente también lleva aparejada una fe y una vivencia espiritual, pero sí que vemos ahora un enfoque más espiritual o más intimista, esa es la palabra, intimista, ¿no?, en lo que habla pues, por ejemplo, Juan Tauler habla de una humillación del propio hombre para liberarse de las pasiones que atenazan. Esto evidentemente no tiene nada que ver con el nominalismo ocamista, ¿no?, que ya evidentemente rechaza y diferencia la fe y la razón, pero sé que ya nos deja entrever una serie de diferencias entre lo que es el ámbito universitario y el ámbito intimista, ¿no?, el estudio intelectual de la Sagrada Escritura, de la religión, y lo que es la evidencia personal. Ya empieza a diferenciarse un poco. Lo que podríamos vivir hoy en día, evidentemente, también está achacado por una falta de formación en muchos casos. No lo digo yo, lo dicen las propias estadísticas y lo dice también, medios como Aciprensa, Infocatólica, que han sacado estudios recientemente sobre el aspecto, pero no es un antiintelectualismo como el que vemos en el siglo XIV y XV, porque ese antiintelectualismo se mueve para reforzar una fe, una religiosidad interior, mientras que el intelectualismo hoy en día es el rechazo del conocimiento per se, ¿no?, en muchos casos. Mientras que uno lleva aparejado un distanciamiento de la Iglesia inconscientemente. Hoy en día digamos que ese distanciamiento es consciente, o al menos es pretendido. Otros autores como Enrique de Suso habla ya de ese humanismo, ¿no?, que tú mencionabas antes, en el cual se empieza a centrar un poco, a fijar el punto de vista en Cristo, pero en Cristo como hombre, ¿no? Habla de por Cristo hombre a Cristo Dios, ¿no? Ese prehumanismo que habla, que se centra en la figura humana de Cristo, evidentemente, sin rechazar la naturaleza divina de Cristo, ¿no?, manteniendo la doble naturaleza, que no las dos naturalezas, que eso es una herejía del siglo IV, ¿no? Manteniendo la doble naturaleza, sí que ya empieza a orientar el discurso hacia esa humanidad de Cristo, ¿no?, en cuanto a una escala, desde el Cristo hombre a Cristo Dios. E incluso, por ejemplo, hay un autor bastante interesante, que es Juan Ruysbeck, que es a caballo entre el siglo, bueno, a caballo no, es del siglo XIV, que tiene una obra que es el libro de la Suprema Verdad. Evidentemente, esto nos choca con lo que son las posiciones relativistas, donde no hay suprema verdad, salvo la verdad de que no hay suprema verdad, que es, por así decirlo, pues curiosamente una paradoja que se desmiente a sí misma.
Pues Juan Ruiz Sobreque en su libro de la Suprema Verdad y sobre todo en su matrimonio espiritual, en su obra Matrimonio Espiritual, no es que tenga un matrimonio espiritual que también, habla de un itinerario. Entonces, este intelectualismo va, por así decirlo, a rechazar lo que es fijarse únicamente desde el posicionamiento escolástico del estudio de la escritura, del estudio de los padres, ¿no? A encontrar una serie de vías, a encontrar una serie de medidas con las cuales acercarse a ese Dios a los que les mueve tanto. Es, por así decirlo, una búsqueda interior, pero todavía dentro de la Iglesia, dentro del seno de la Iglesia y en plena comunión con Roma, hacia ese encuentro. Porque al final el cristianismo no es una creencia en un Dios, sino principalmente es el encuentro de Dios con el hombre que se ve encarnado en la figura de Cristo. Y evidentemente yo creo que ese hecho histórico de las reformas tiene una consecuencia cultural, ¿no? Podríamos hablar de una guerra cultural que algunos han llamado leyenda negra, etcétera, que se inicia también en esa época. Es decir, al dividirse en dos, cada uno quiere, entre comillas, tener una clientela, ya no solo ganar los enfrentamientos físicos que pueda haber entre los miembros de un lado y de otro, los juicios que hay en distintos países, unos favorables a un bando, otros favorables a otro, sino también una guerra cultural para el que tiene una importancia fundamental la imprenta. Por poner un ejemplo, estoy pensando en el que quizás sea el autor español más importante literario de la llamada Contrarreforma, que es Calderón de la Barca, que, por ejemplo, se destaca por sus autos sacramentales, por sus obras de teatro, etcétera, una representación artística que no encontraremos bajo ningún concepto en ninguno de los países que hacen la reforma, ¿no? Sobre todo los luteranos, que son bastante iconoclastas y rechazan de plano pues la representación teatral a semejanza, por ejemplo, de los mahometanos. Bueno, esto es un breve comentario que quería hacer y no sé si plantearte de nuevo en términos más de historia de las ideas, porque yo me veo más limitado a la hora de hacer esos comentarios concretos que solo un especialista en la materia como eres tú, Rodrigo, puede hacer, esa lucha que se produce histórica entre las civilizaciones del Mediterráneo y las civilizaciones del norte, los llamados bárbaros del norte. Parece que hay un momento, que es precisamente este de las reformas, en el que esos bárbaros del norte, que hasta entonces han sido los bárbaros, de pronto se erigen como los centinelas de la filosofía, como los centinelas de la cultura y los que hasta entonces habían llevado la primacía cultural, que serían esos pueblos mediterráneos herederos, todos ellos del Imperio Romano, que de alguna forma es el que legitima de una forma legal y le da un cuerpo, ensambla de alguna forma la religión cristiana, como es el Imperio Romano, del que heredan estos pueblos mediterráneos, y aunque el Renacimiento en buena medida sigue siendo un movimiento cultural mediterráneo, más concretamente lo que hoy en día llamaríamos Italia, que entonces evidentemente no se llamaba así, podemos fechar en esa época y podemos incluso culpar a las reformas de ser las responsables de este cambio de paradigma cultural que se produce en Occidente y que en día de hoy todavía sigue ocurriendo. Es decir, los pueblos mediterráneos no llevan desde entonces la primacía. Es verdad que está el siglo de oro, está el Renacimiento, pero no consiguen extender ese influjo a otras áreas como sí ha hecho, como sí ha ganado la guerra de la propaganda, por ejemplo, los protestantes. Bueno, la propaganda siempre ha sido un instrumento del poder, no solo en aspectos religiosos, sino en cualquier aspecto de la vida. Quien tiene el poder, evidentemente, va a usar la propaganda. Es un medio de legitimación, es una venta del relato. Entonces, bueno, no podemos circunscribirla únicamente a los grandes conflictos del siglo XVI y del siglo XVII, no es algo que es tan antiguo como el propio hombre, evidentemente. Entonces, bueno, eso por una parte ya se desmiente a sí mismo, por cuanto siempre ha existido una venta del relato y porque hasta hace 2 días, hasta finales del XIX y del siglo XX, no se da la historia desde una perspectiva objetiva, o no se pretende hacer una historia desde la perspectiva objetiva. Entonces, claro, hasta ese momento todos los historiadores pues van a tirar siempre van a barrer un poco para adentro, ¿no? Como podríamos decirlo así en palabras más sencillas. Pero es algo que no lleva aparejada
el discurso religioso, ni el discurso económico, ni ningún discurso. Es tan solo un instrumento de poder que se va a emplear indistintamente, sea una materia u otra. Sobre el paradigma de los pensadores, ¿no? También se ha hablado mucho un poco en esas líneas, ¿no? También de lo que es el pensamiento capitalista y la aparición de las economías desarrolladas y modernas en el norte luterano, protestante, calvinista. No. Bueno, desde las revisiones que llega habiendo desde el siglo XX, sobre todo a partir de de las décadas de 1960 en adelante y a partir especialmente de 1980, todas las revisiones dan por concluida y dan por cierto que evidentemente no existe una correlación directa entre el pensamiento religioso y ese supuesto pensamiento filosófico, esa supuesta primacía económica. Más bien esos aspectos se deben a coincidencias fortuitas, ¿no? O incluso al rechazo de grandes pensadores mediterráneos, por ejemplo, los grandes estudios que se van a realizar o se van a promocionar en la monarquía hispánica entre los siglos XVI y XVII son igual de comparables a estudios intelectuales que se están desarrollando en otros países. Incluso grandes pensadores como va a ser Copérnico, el polaco Copérnico es católico y es de la Europa del Norte. Entonces, no podemos hablar de una diferenciación entre el norte y el sur, el protestantismo y el catolicismo, porque básicamente la frontera, si se analiza, básicamente es inexistente. Eso es evidentemente fruto de un discurso que sí que estuvo en boga en su momento, pero precisamente porque estuvo aparejado a un imperialismo o precisamente a una primacía, una hegemonía de otros imperios, como era el imperio comercial de los Países Bajos, ¿no? Las Provincias Unidas, o el imperio de ultramar del imperio inglés y después imperio británico. Es por esa razón por la que más o menos ese discurso, que ha estado recientemente, ha estado hasta hace poco en la mentalidad mundial, ha sido únicamente porque los imperios, pues tanto el imperio alemán, el imperio británico o el imperio comercial de las Provincias Unidas, que empieza en el siglo XVI y sobre todo tiene su auge y su cenit en el siglo XVII, pues básicamente ha sido por esos motivos por los que ha tenido mayor constancia en lo que es la historia. Pero las revisiones historiográficas y sobre todo los análisis actuales y el intelectualismo universitario del siglo XXI dan por concluido ese discurso y básicamente no se puede atribuir a esa reforma protestante una supuesta superioridad intelectual, filosófica o económica. Básicamente a autores como Carlos Cipolla, que es un gran historiador de la historia económica, ¿no? Ha llegado a analizar pues bastante bien lo que es el propio concepto económico, ¿no? Tenemos administradores económicos como De Witte, que es protestante sirviendo al emperador en el siglo XVII. Entonces, vemos ahí como esa frontera que nosotros mismos ponemos en un supuesto dualismo entre protestantes y católicos, pues es inexistente, porque incluso entre los protestantes va a haber disputas y bastante graves en muchas ocasiones, incluso más sanguinarias que entre las grandes guerras de religión, ¿no? Pues vamos a ver cómo esa frontera es mucho más permeable de lo que hasta entonces pues más o menos se concebía, ¿no? Hay una frontera que es bastante permeable, tenemos a católicos sirviendo en países protestantes y viceversa, y tenemos a grandes pensadores que surgen en el ámbito protestante, como también tenemos a grandes pensadores que surgen en el ámbito católico. A la vista de esto está, pues, pues ya hemos citado al cosmógrafo polaco, como podemos tener incluso a Mengel,
que define pues las secuencias de la genética, es el padre de la genética y es un sacerdote católico, concretamente un fraile agustino, o incluso al padre de la teoría del Big Bang, que también es otro sacerdote católico. Entonces, la propia historia ha acabado dando la razón a que esa frontera es permeable y a que no existe una correlación entre el pensamiento en los ambientes protestantes y el pensamiento en los ambientes católicos. Y sin embargo, sí que hay un problema directo entre razón y fe, es decir, la fe de alguna forma siempre remite al pensamiento mágico. Y estoy pensando, por ejemplo, Kierkegaard, que de alguna forma es un autor que por su propia geografía y su época histórica, pues evidentemente está más cerca del luteranismo o de alguna forma su religiosidad está muy influida por el luteranismo, pero que acaba llegando a la conclusión de que es necesario un salto de fe, que podríamos llamar de forma casi coloquial un salto al pensamiento mágico, es decir, que llega un momento en que el pensamiento racional te aboca únicamente, solo por el pensamiento racional, acabas abocado a un abismo y si quieres sortear ese abismo tienes que dar un salto que te permita entrar en el pensamiento mágico, porque evidentemente si lo redujéramos toda la razón, pues efectivamente acabaríamos concluyendo que un trozo de pan y un poco de vino son un trozo de pan y un poco de vino, pero evidentemente la liturgia nos demuestra mediante el pensamiento mágico que eso se puede convertir en otra materia si interviene pues precisamente lo mágico. Bueno, por poner punto final a este programa segundo, que evidentemente va a dar lugar a nuevos programas, uno hablando de Lutero, del luteranismo, otro hablando de Calvino, del calvinismo, otro hablando de la contrarreforma y centrándonos en aquello que fue el Concilio de Trento y que evidentemente pues nadie definió mejor que nuestro Marcelino Menéndez Pelayo, pero sí quisiera preguntarte por cuáles serían las conclusiones. O sea, igual que antes has hecho una recapitulación, ¿cuáles serían las conclusiones a las que te gustaría apuntar al final de este programa en el que hemos tratado, o has tratado, mejor dicho, de conceptualizar lo que es la reforma y la contrarreforma para poder explayarte mejor en próximos programas de esta serie, si Dios quiere, de historia confesional sobre otros temas más concretos y que van a resultar menos arduos para el espectador? Bueno, la primera conclusión a la que deberíamos llegar es que el concepto de reforma y contrarreforma es un concepto obsoleto y que básicamente lo que podemos hablar es de una serie de reformas, unas dentro del seno de la Iglesia y otras que van a ir por fuera, y que esa reforma católica va a llevar aparejada, como defienden los autores Hubert Jedin, Joseph Lords y Heder, ¿no? Va a llevar aparejada una contrarreforma por cuanto existe una reforma católica y una respuesta a esas reformas protestantes. Entonces, no existe ni reforma ni contrarreforma, sino una serie de reformas que para nada son rompedoras del siglo XVI, sino que son el resultado de la propia entidad viva, que es la Iglesia y los fieles, que básicamente han llevado una reforma de la Iglesia desde el inicio hasta el final, tanto en su liturgia como en una profundización de sus aspectos doctrinales, más que doctrinales, sus aspectos más detallados. Y que esos aspectos detallados pues generan una serie de debates a lo largo de los siglos del XIII al XVI, con el fin de la escolástica, ¿no? Entonces llegamos al siglo XVI tras una serie de debates que, lo recordamos de nuevo, son conciliarismo contra el curialismo, la fe y la razón, lo que es la intimidad y la intelectualidad, y una serie de posicionamientos previos, una serie de herejías previas que no han parado de darse, por cuanto, bueno, pues una herejía no es otra cosa que un error de fe que se mantiene, pues en ese aspecto de que ya existe una reforma previa y de que ya existe por así decirlo, una degradación de la imagen pontificia, sobre todo, que va a desarrollar un pensamiento antirrománico, antirromanista, pues eso es lo que nos va a llevar al siglo XVI
a la gran eclosión de lo que va a ser el posicionamiento de Lutero, que va a estar auspiciado tanto por intereses políticos como por la revolución de la imprenta, que va a permitir, ¿no?, esa revolución en la comunicación de las ideas. Entonces, reformas sí, pero reformas en plural, una contrarreforma que no es únicamente una reacción, sino que es toda una serie de mecanismos para la restauración católica, que es algo que defiende Ronnie Pochet y que veremos en capítulos posteriores. Y después la idea de que no se trata de una ruptura del 1517 en adelante, sino que se trata de un paso más en una serie de conflictos o una serie de debates que se dan en el seno de las universidades desde el inicio de las universidades mismo del siglo XII y que va a ir adquiriendo mayor importancia con el pensamiento humanista y el concepto moderno de la devotio moderna que va aparejado al mismo. Pues yo creo que ha quedado meridianamente claro, don Rodrigo Palacios, este episodio fundacional de una serie de episodios dentro de este apartado de historia confesional en el canal que vamos a dedicar a este asunto de la crisis y la restauración de Europa, como lo llama el historiador Luis Suárez. Volveremos pronto con más programas, seguiremos esta serie con nuestro historiador de cabecera, Rodrigo Palacios. Gracias por estar aquí, gracias también a nuestros espectadores por haber llegado hasta el final del programa. Ellos hacen posible que sigamos haciendo estos programas, no con ninguna contribución económica, que no hace falta por el momento, sino con sencillamente la contribución de su interés para ver estos vídeos y desde luego con comentarios, algunos están de acuerdo, otros no, pero siempre enriquecen ese diálogo que para bien y para mal es la red. Ya digo que volveremos pronto, volverá también Rodrigo Palacios a ilustrarnos sobre algunas cuestiones históricas fundamentales de nuestro tiempo y muchas gracias por estar ahí, hasta pronto, hasta el próximo programa en Pura Virtud, Cine y Literatura.